Bien, entonces seguimos con esta tercera parte de la clase del día de hoy. Estábamos entonces exponiendo lo que correspondería a lo que se considera como socios o comuneros. Eso era lo que especificaba el literal C del artículo 7, que eran las sociedades en nombre colectivo, las de comandita simple. Todas esas personas entonces, de una u otra forma, iban a ser consideradas como personas que pagaban bajo la tarifa número 1, como si fueran personas naturales. ¿Qué sucede? Eso significa que esa persona jurídica tiene unos ingresos totales, pero esos ingresos totales van a ser distribuidos, como dice la ley, en cabeza de los socios, o sea, lo que le correspondería a cada uno. La misma explicación que les di hace un rato cuando nos referíamos a las personas o las sucesiones. En este caso, entonces, va a ser dependiendo de la participación de cada uno. ¿Por qué? Porque la figura jurídica mercantil, y vuelvo e insisto, está en la lámina 7 que les pasé en el grupo, decía que ellos su responsabilidad es a título personal. O sea, cada quien responde por la participación económica que tiene dentro de ese tipo de sociedad. Entonces se consideran como si fueran a pagar como personas naturales bajo la condición de la tarifa número 1. Eso es entonces más o menos lo que está emplazando este artículo. Y continúa el artículo diciendo, a los fines de este artículo se consideran como consorcios a las agrupaciones empresariales. Empieza a definir quiénes son consorcios. Eso significa que muchas veces hay muchas empresas que pueden tener esa consideración de consorcio, de asegurarse, tener entonces la aglomeración de distintos patrimonios, constituidas como personas jurídicas que tengan el objeto de realizar una actividad económica específica en forma mancomunada. Existen grupos de empresas como Empresas Polar, por ejemplo, que podría ser un claro ejemplo de lo que sería una conformación de consorcio. Las personas jurídicas integrantes del consorcio y los comuneros integrantes de las comunidades a que se refiere el artículo 7 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley deberán designar un representante para los efectos fiscales. Obviamente, ¿quién va a representar esa persona jurídica? El cual se encargará de determinar los ingresos o pérdidas del consorcio o comunidad y de informar a la administración tributaria las pérdidas que puedan sucederse en cualquiera de las partes, y además deberá tener entonces o se notificará o se le creará un registro de información fiscal. Deben indicar un domicilio fiscal en cada uno de los integrantes de ese consorcio o de esa comunidad. Aquí está tratando de agrupar tanto los consorcios como las comunidades de personas que están graficadas bajo la figura de el Código de Comercio dentro del contexto de sociedades de personas. Finalmente, entonces termina diciendo el artículo que las porciones del enriquecimiento global neto obtenidas por las sociedades y comunidades a las que se refiere el presente artículo derivadas de las regalías y minas y participaciones análogas, así como la proveniente de cesión de tales participaciones, estarán sujetas a la tarifa 53, o sea, a la tarifa número 3. Ya eso queda claro. Todo objeto comercial que tenga que ver con hidrocarburos o minas, inmediatamente pasa a aplicársele entonces la tarifa número 3. No va a tener entonces la aplicación que estábamos hablando de la tarifa número 1, que volvemos a rectificar, al final no tiene ninguna aplicabilidad hasta tanto no se haga la modificación del valor de la unidad tributaria. ¿Dudas al respecto? No, profe. No, profe, Chévere, me quedo. súper bien. Sí, más o menos entonces aquí estamos emplazando. De todas maneras, yo tengo la duda ahora. ¿Qué es un consorcio? ¿Qué será un consorcio? Con lo que acabo de Debe explicar. ser como un tipo de asociación, profe. Es un tipo de asociación, excelente. ¿Asociación de quiénes? Es la asociación de una serie de empresas que buscan Perfecto. desarrollar una actividad. Ok, y cuando me dice de empresas, queda abierto, porque empresas pueden ser naturales o Jurídica. excelente, Jurídica. excelente. Mire cómo entonces sí se va generando un proceso interpretativo de la norma. Vamos con el artículo 11.
Dice, los contribuyentes distintos de las personas naturales y de sus asimilados que se dedican a la explotación de hidrocarburos y de actividades conexas, tales como la refinación y el transporte, o la compra o adquisición de hidrocarburos y derivados para la explotación, estarán sujetos al impuesto previsto en el literal B del artículo 53. Este decreto con rango, valor y fuerza de ley, por todos los enriquecimientos obtenidos, aunque provengan de actividades distintas a las de tales industrias. ¿Sigo? Inequívocamente, inmediatamente nos mandan a la tarifa 3. Ahí no hay para dónde agarrar, ¿verdad, Natalie? Seguimos, sí, señora. Lo Sí. que Dime, Carlos. usted había dicho antes, Ujú. profe, bueno, por ejemplo, este tipo de, lo mismo que usted ha dicho, una vez pagaría una tarifa 1 y 2. Eso es la tarifa 3, exactamente. Se pasa inmediatamente por el tipo de objeto a la tarifa número 3. Perfecto. Seguimos entonces con la lectura, Natalie. Ajá. Quedan excluidos del régimen previsto en este artículo las empresas que realizan actividades integradas o no de exploración y explotación del gas no asociado, de procesamiento, transporte, distribución, almacenamiento, comercialización y exportación del gas y sus componentes, o que se dediquen exclusivamente a la refinación de hidrocarburos o al mejoramiento de crudos, pesados y extrapesados. ¿Y por qué ellos estarán excluidos, Natalie? ¿Usted por qué cree? Profe, no sé, no sé. Porque prácticamente todas las empresas que tienen el objeto específico de esto están generadas por empresas públicas. Entonces el Estado no va a pagar impuestos para, o sea, sí, o sea, se va a cobrar y se va a dar los vueltos. O sea, al final, pues, ¿qué está haciendo? Pues todas las que tengan que ver con el proceso de refinación, la petroquímica, inmediatamente para el proceso de gas, son empresas del Estado y prácticamente entonces las excluye. Ustedes no pagan impuestos sobre la renta. ¿Pero por qué? Porque de cierta manera en este momento están atribuidas especialísimamente ¿a quién? A competencia del Estado Nacional, son empresas públicas. Entonces, una empresa pública no va a pagar impuestos. Se supone que todos esos ingresos son ya del Estado. Sí, es como que si yo misma me cobrara a mí, después me diera vueltos, como dice el profesor. Exactamente. Tengo una duda. Sí, dígame, Freida. Usted, si más no recuerdo en clase, usted nos había dicho entonces que todos pagábamos impuestos sobre la renta, pero creo que no habíamos mencionado esa. O sea, eso, yo dije, no, entonces no hay ninguna exclusión. Sí, claro, Pero no, de hecho es entonces, parte, no, sí, y sí hay varios, y es parte, y también lo mencionamos en clase en uno de los grupos, inclusive en uno de los grupos alguien mencionó ahorita la excepción que hay de útiles escolares, y no paga, perdón, en contexto de IVA, y puede ser que a lo mejor revise y hay algunas condiciones, entonces hay que empezar a revisar cuáles son las exenciones y exoneraciones. Obviamente va a sí, seguir al siguiente tema, ¿sí? Pero estamos por ahora revisando quiénes son los sujetos de forma general y ahorita la ley me va a decir quiénes bajo el contexto de la ley no van a pagar. Sin embargo, aquí ya empieza a adelantarse en el artículo 11 dice, mire, quedan por fuera ellos, pero generalmente entonces es asociado a eso. Muchas veces también, Natalie y todos los muchachos, se crean esos beneficios fiscales a través de las exenciones o las exoneraciones. ¿Para qué? Para que se realice un proceso de incentivo. En muchos países se han generado problemas económicos gravísimos, similares a los de Venezuela. Los vivió México, los vivió Argentina en su momento. Y esas crisis económicas generaron la necesidad de reactivar la economía. ¿Cómo reactivaron esas economías su capacidad? A través de beneficios fiscales. Entonces, uno de esos beneficios fiscales fue el impuesto sobre la renta. A mí me ha causado mucha curiosidad, donde se habla de la guerra económica, donde se habla de muchas cosas, pero al final no se ve cómo realmente el Estado quiere que la empresa privada resurja desde el contexto de algún beneficio fiscal. Eso puede darse en algún momento, se hace o se busca la forma de que la persona que realice inversión en propiedad, planta y equipo, en aumentar su capacidad de planta, se excluya en parte o en su totalidad del pago de algunos tributos y muchas veces entonces se hace a través de este impuesto sobre la renta. Sin embargo, reformas como esa, en situaciones como la que estamos viviendo, no hemos visto, no entiendo por qué el Estado no ha tomado esa iniciativa, porque no es una iniciativa que sea nueva, sino es algo que ha sido reiterativo en prácticamente todos los países que han tenido
la misma situación como la que vive en este momento Venezuela. Y es parte entonces de lo que uno espera constantemente cuando hay medidas económicas. Uno dice, bueno, ahora sí seguramente lo van a hacer. Sin embargo, no hemos visto que eso se dé. Obviamente se entiende que la recaudación por vía petrolera disminuyó y ellos prácticamente están haciendo una carga a través de la Hacienda Pública Nacional, a través de la recaudación de tributos y sobre todo por eso se hace la modificación del Código Orgánico Tributario. No está mal que hagan la reforma del código, solamente está mal que la unidad de medida sea divisa, tal como lo explicamos, porque viola las condiciones constitucionales, pero más allá de eso, entonces, vemos que lo que realmente debería generar en incentivos fiscales no se da y además en la actualización de la unidad tributaria que puede someter realmente a una realidad cumpliendo con los principios tributarios, pues tampoco se da. Pero bueno, eso es parte de este contexto que tenemos que ver ahora. Artículo 12, entonces, vamos a continuar. Dice, las personas naturales y los contribuyentes asimilados a estas estarán sujetos al impuesto previsto en el literal A del artículo 53 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley por las regalías y demás participaciones análogas provenientes de la explotación de minas y por los enriquecimientos derivados de la cesión de tales regalías y participaciones. Sigo. Sí. Los contribuyentes distintos de las personas naturales y de sus asimilados que no se dediquen a la explotación de minas, de hidrocarburos y de actividades conexas, también estarán sujetos al impuesto establecido en el literal A del artículo 53 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, por los enriquecimientos señalados en el encabezamiento del presente artículo. Si vamos a ver, prácticamente todo lo que está allí es reiterativo, Natalia, hablando de quienes entonces se clasificarían por una u otra tarifa y haciendo referencia reiterativamente al objeto y en función de que todos los hidrocarburos, minas y demás se vayan a la tarifa número 3, ¿sí? Ajá. Bien, Sí, profe. continuamos a Bien. el artículo 13. Las empresas Las empresas Propiedad de la nación, de los estados o de los municipios estarán sujetas a los impuestos y normas establecidas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, cualquiera que sea la forma jurídica de su constitución, aunque las leyes especiales referentes a tales empresas dispongan lo contrario. Interesante lo que está diciendo acá. Ojo, porque puede darse el caso que alguna empresa del Estado entonces sí paga impuestos sobre la renta. Y aquí entonces sujeta a que en la misma ley que cree esa empresa del Estado, ya sea de ámbito nacional, estatal o municipal, tenga entonces en su misma ley que escribir de forma clara e inequívoca que no entonces esa empresa será sujeta al pago del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Esto que vimos hoy hasta el tema 13, ¿sí? Del artículo 7, perdón, hasta el artículo 13, eso es el tema 3. ¿Quiénes están sujetos? Hoy no vamos a ver el tema 4, pero toda esa lista que quería Natalia hace rato de quiénes no, la vamos a ver en el tema 4, que es precisamente el artículo 14 en adelante que está en la ley. Quien quiera irlo leyendo porque va a ir preparando su clase, lo puede hacer. Hace un ratico alguien me decía, profe, que no has activado en la plataforma la información de los temas. Están activados, al final todos esos temas están en esos archivos de Google Drive que les coloco, que son todas las bibliotecas en el contexto tributario, tanto legales como doctrina, donde pueden encontrar distinta información. Sin embargo, la base real para la preparación de la actividad acumulativa son las clases. Tienen una ventaja que no tenían antes. Pueden agarrar todas las grabaciones y hacer toda la retroalimentación de esa información y presentar en función de eso su punto de vista a través de esa actividad con las pautas que les envíen el correo. Repito, de todas maneras, la fuente base de información son las clases y al final, aparte del complemento de las clases, por supuesto que es la ley de impuestos sobre la renta que estamos desarrollando artículo por artículo de forma minuciosa
y además de eso, estamos dando la explicación correspondiente a cada uno de esos términos que a veces son difíciles de entender, sobre todo para ustedes que están iniciando ese proceso interpretativo, aunque se supone que ustedes ya vieron legislación fiscal, que era como la base introductoria a tributación 1. Pregunto, Profe, ¿de dudas? ¿Sí? disculpe, la ley de impuestos sobre la renta, ¿de qué año? Porque como siempre Del se van reformando. 2015, que es la que estamos Listo. viendo. ¿Sí? 30 de Perfecto. diciembre del 2015. Esta es la que usted pasó por el grupo, ¿sí? Exactamente la misma. Profe, yo le ¿Sí? iba a hacer una pregunta. En el artículo 13, a lo que se refiere es que si yo como Estado creo una empresa de la cual sí tengo que pagar tributos, Ujú. ¿puedo estar exonerada por este artículo? Por lo menos vamos a colocar un ejemplo, Levi, así como me preguntaste hace rato, profe, deme un ejemplo. Me gustan sus preguntas. Vamos con el ejemplo. Lotería del Táchira. ¿De quién depende Lotería del Táchira? ¿Cómo así, ¿Alguien lo profe? sabe? Vamos a colocar un ejemplo del artículo 13. Una empresa del Estado. Les coloco el ejemplo, Lotería del Táchira. ¿De quiénes creen ustedes que depende Lotería del Táchira? Pues, Creo que ahorita es del Estado. como ejemplo de ser del Estado, sí. De la gobernación, para aclarar un poco el término Estado, ¿sí? De la gobernación del Estado, ¿sí? Depende en este caso de la gobernación. Eso quiere decir, ¿es una empresa? Sí. ¿Qué hace esa empresa? Bueno, de loterías, pero al fin y al cabo, sea lo que sea, produce un ingreso, ¿sí? Ese ingreso, pues, forma parte de ¿qué? Del funcionamiento de la gobernación del Estado. Todos esos ingresos sirven ¿para qué? Para que formen parte de el proceso de educación, en fin, todos los gastos que corresponden Crear a la gobernación beneficios del y todo. Estado. Exactamente. Para al final gastos del sector público, pero se hacen a través de una empresa. Esas empresas generalmente se llaman institutos autónomos, ¿ok? Tienen diferentes finalidades. En este caso de esa organización empresarial, eso se crea a través de una gaceta oficial. O sea, existe una ley que genera la creación de esa gaceta y establece allí quiénes van a ser las personas que dirigen esa organización. Lo que quiere decir el artículo 13 es, en esa misma ley de creación, debe de cierta manera decir si esa empresa va a estar sujeta o no al pago del impuesto sobre la renta. ¿Mejora la cosa o no, Levi? Sí, profesor. Sí, sí ven más o menos entonces qué es lo que se está tratando. Ojo, las figuras de las organizaciones empresariales del Estado se hacen a través de muchas veces gacetas oficiales que se da su creación. Esa es como su partida de nacimiento. Las empresas privadas muchas veces la hacen a través del registro mercantil. Eso no quiere decir que a veces se registran empresas del Estado en los registros mercantiles. También pasa, ¿ok? Eso puede pasar. Petróleos de Venezuela es una sociedad anónima y la figura de sociedad anónima es una figura mercantil basada en el Código de Comercio venezolano y eso significa que entonces muy probablemente puede estar inserta a través de ese mecanismo, pero puede darse el mecanismo directo que es a través de una gaceta. ¿Quién emite esa gaceta y la creación? Dependiendo, en este caso, el ente competente, si era el ejemplo de la Lotería del Táchira, será la gobernación, pero puede ser la alcaldía. La alcaldía puede crear una empresa de la alcaldía y entonces tendrá que colocar cómo funciona, cuál es su patrimonio, qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su objeto, pero al final también tiene que colocar si va a tributar impuestos sobre la renta o no va a tributar de conformidad con qué, con el cumplimiento del artículo 13 de la ley de impuestos sobre la renta vigente. ¿Ok? Perfecto, ¿Qué profe. otra duda? Chévere, ¿entendida la clase? ¿Tema 3? Sí, profe, excelente. Vale, pues bueno, entonces Dios y la Virgen vayan revisando, por favor, las grabaciones. No dejen todas las grabaciones para último minuto, porque, wow, se hacen muy tediosas y se hacen bastantes. Entonces es preferible que ustedes poco a poco pues vayan revisando el material y van haciendo allí como su resumen para que puedan entonces hacer la actividad acumulativa. Muy sencilla, de verdad que sí, y tiene bastante ponderación. Aprovechen esa actividad, ¿ok? Que pasen entonces un bonito día. Gracias por la clase, Gracias, profe. profe. De nada. Gracias, profe, igual. Bien, Que tenga un excelente. buen Gracias.